solamente dirigidos a una parcialidad. Y yo sí, recuerdo una frase de hace muchísimos años, de un fallo de la Corte Suprema de los años 50, que cuando hablaba de igualdad decía que la igualdad, artículo 16 de la Constitución Nacional, lo establece como igualdad de iguales en iguales circunstancias. Así lo puso la Corte en ese momento. Y la verdad es que esa igualdad de iguales en iguales circunstancias acá no se da. Entonces, el poder que han dado estas dos leyes, que estimo muy buenas, que son las leyes de la víctima, van a hacer que el proceso penal juvenil o el proceso penal de adultos empiece a visibilizarse la víctima en un espacio que no lo tenía. Nuestro proceso es continuamente oral. ¿Qué quiere decir? Yo la detención la pido oralmente en una audiencia con el defensor, el imputado, los padres del imputado y el juez. La prisión preventiva a los 5 días la pido con esa misma persona. Y a lo largo del proceso todo es oral y en audiencia. Prácticamente yo no escribo excepto las cosas, las declaraciones testimoniales de los testigos. Es decir, estoy permanentemente en audiencias orales. Este sistema en la provincia de Buenos Aires también se enlazó con el sistema de flagrancia, que también quiso hacer muy rápido el procedimiento para determinados delitos flagrantes, pero ahora, en muchos casos, les va a tocar a los jueces tener adelante la víctima. ¿Por qué? Porque, como lo dijo la jueza anterior, se establece que cada extinción de la acción penal por las suspensiones del juicio a prueba son por un tiempo y después, pasado ese tiempo, esta persona aprobada cumple los requisitos y se puede extinguir esa acción, y es decir, que no le queda un antecedente. Bueno, tanto la audiencia para darle la posibilidad de una probation como la audiencia de extinción de la acción penal, el juez va a tener que tener adelante la víctima. No quiere decir que la víctima se convierta en un nuevo fiscal, para decirlo así, porque esa no es la razón, porque si no volveríamos a otra época donde cada víctima se cobraba lo suyo, era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. No se quiere volver a eso. Lo que se quiere es que las decisiones de los jueces y las decisiones del Estado tengan una publicidad que hasta ahora no la tenían también. ¿Qué quiere decir? Cuando un presidente dice tengo que hacer esto, lo saca a publicitar. Cuando un legislador quiere una ley, la publicita. Y la justicia estaba muy metida para adentro, y solamente para determinados actores, el fiscal, el defensor, el imputado, y el que tenía posibilidad dineraria de contratar un abogado y llevarse un abogado como querellante, ese podía estar. Ahora no. El hecho de tener una víctima delante, porque esto también es un tema del sistema acusatorio, tiene esta cosa la justicia, esta manta cortita, nos tapa la cabeza y nos tapa los pies. El sistema acusatorio, el único que ve a las víctimas es el fiscal en general, y los jueces de los tribunales orales cuando tienen un juicio, porque si no, no la ven. Los jueces intermedios, los jueces de garantías, que dan muchísimas excarcelaciones con mucha prueba en contra, no tienen a la víctima delante, y ahora la van a tener. Y digo la van a tener porque es una ley de orden público que está para todos, nos guste o no nos guste. El otro día tuve un entredicho con un defensor oficial, colega mío, pero de la defensa, porque solicité esto. Me dice, bueno, pero vos querés que esté la víctima acá, ahora no abreviamos. Nosotros los fiscales y los defensores podemos abreviar determinados juicios para no ir a juicio, para hacerlo más rápido. Cuando la pena digamos, al fiscal le alcanza, inclusive a la víctima le alcanza, no quiere ir
a perder el tiempo a un juicio y sortear también un juicio que puede ser mentira o verdad, podemos salir perdidosos de un juicio. Y el defensor me dice, no te voy a firmar más abreviados porque vos me querés meter a la víctima acá. Y yo le dije, mira, la verdad que me llama la atención, que sos una persona inteligente, porque yo acá, en todas las audiencias, tengo a los padres del imputado y al imputado delante. Y muchas veces me tengo que bancar la mirada de odio o las palabras de odio del padre del delincuente diciendo que yo soy Torquemada, es decir, soy quien lo manda al hijo al cadalso, preso, y me tuve que bancar, y hace años que vengo bancándome a esos familiares en la puerta de la fiscalía, insultándome, porque piensan que uno arma causas, y eso no es así. Las causas están y nosotros las trabajamos. Unos las trabajan más, otros las trabajan menos. Entonces yo le dije, mirá, vos te vas a tener que aguantar a la víctima de la misma manera que yo me aguanto el papá del diputado. Y además yo no me puedo hacer el sonso con una ley. Porque esto también tiene que ver. Una ley de orden público es aplicable inclusive para el juez, porque el juez está debajo de la ley. ¿Estamos? Y eso es lo que tiene que ver. Cuando nosotros decimos orden público, la mayoría de los abogados, y les digo, con perdón a los abogados y conmigo mismo, desconocen muchas veces qué es una ley de orden público. Es una ley de aplicación inmediata, obligatoria, y que tiene para el juez, como dice esa propia ley, sanciones para el magistrado que no la aplique, le guste o no le guste. Y vamos a buscar una norma procesal que me diga no la aplico. No, señor, porque la ley procesal siempre está debajo de una ley sustantiva. Esto se llama, digamos, preeminencia de las leyes superiores, la Constitución, debajo las leyes de la nación, las leyes sustantivas de orden público, debajo todas las otras normas. Las adjetivas, las procesales, todas las otras normas están por debajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que apareció una herramienta muy importante, porque por ejemplo para nuestro trabajo, el de los fiscales, es muy interesante el apoyo y el acompañamiento de las víctimas, y viceversa, el fiscal acompañando a la víctima y la víctima acompañando al fiscal. Por ahí no vamos a coincidir en todo, porque las expectativas de las personas a veces hay que traducirlas en normas, en leyes, en límites. Y si hay límite, el límite, uno de los que más tiene que respetar los límites es el fiscal, porque el fiscal es el protector de las leyes de la República. Esto lo dice el artículo 120 de la Constitución Nacional. Tiene que hacer cumplir las leyes, pero también tiene que hacerle cumplir las leyes a los jueces y a todos. Inclusive, si tiene que abogar por el imputado, por su inocencia, tiene que trabajar para eso. El Estado le paga para eso y su función está para eso. Yo de alguna manera quise venir a darles un pantallazo. Podríamos hablar horas de esto, pero es un pantallazo general, tendientes a que ustedes se informen que esto es posible, que pueden ir a golpearle la puerta a un fiscal en las causas que ustedes tienen y pedirle intervenir en distintas etapas del proceso. El proceso tiene una etapa muy importante que es la de la investigación, sí, es cierto. Allí la víctima puede aportar pruebas, el hecho de que no necesite un abogado, porque acá también está el tema. La ley prevé la posibilidad de que se le nombre un abogado del Estado, otro abogado pago en la provincia de Buenos Aires, va a venir de parte del Ministerio Público Fiscal, a diferencia de la Nación. Es decir, va a estar, ese organismo no va a estar en la defensa, sino del lado de la Fiscalía. Eso quiere decir que, porque de lo contrario, la defensa defiende los intereses del imputado, entonces no puede defender dos intereses iguales. ¿Estamos? Si no, prevaricaría el propio Ministerio Público de la Defensa. Esto va a venir de parte
Pero la víctima no necesita abogado muchas veces, necesita simplemente ser escuchado. Pero ¿saben qué? No en el hecho ni en las pruebas, su declaración la tiene el juez y la tiene el fiscal, sino en ese pesar que le causó el delito. Ese pesar está en el artículo 41 del Código Penal de la Nación, ¿no? Los jueces, antes de dictar sentencia, tienen que ver qué rastro, qué huella dejó el delito en las víctimas. Generalmente se ocupan nada más que de los imputados, su grado o no de instrucción, si estudió, si no estudió, si es pobre, si es rico, si... pero poco se habla de las víctimas. Eso no es que no esté en el Código Penal, está en el Código Penal desde que el Código Penal se dictó en la República Argentina. Lo que pasa es que no se mira, no se le da una doble lectura y corremos muchas veces el riesgo, quienes trabajamos en la justicia, de atarnos a lo pasado, a los fallos. Y los fallos, miren, la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a la tenencia de droga para uso personal fue y vino 5 veces. ¿Qué quiere decir? No hay leading case como en Estados Unidos, que a partir de un caso casi siempre se va a hacer lo mismo. La República Argentina ha dicho sobre la misma cosa casi en todos los sentidos, para atrás y para adelante, cosas distintas. ¿Qué quiere decir? No tenemos una seguridad jurídica allí, propio también de las interrupciones democráticas y todo lo demás, pero ha ido y venido en ese. Entonces no hay ningún fiscal, no hay ningún defensor, no hay ningún juez que pueda decir yo estoy atado por la jurisprudencia y no puedo ir más allá, no puedo innovar, porque no es así. Y estuvimos muy acostumbrados durante mucho tiempo a mirar sesgadamente el derecho penal. Yo creo que las normas procesales están, si uno tiene la capacidad de leerlas y hacerlas trabajar, se puede trabajar y se puede lograr mucho en pos de una víctima. Muchísimo. Yo se los puedo decir con total seguridad porque en mi trabajo todos los días logro cosas en favor de las víctimas. Y no quiere decir que hago picadillos al imputado, sino que creo en una justicia que sea proporcional, distributiva. También creo que en la resocialización del imputado. Tengo imputados que... Hoy tuve un caso, por ejemplo, una madre, un chico condenado a 3 años y 4 meses por una tentativa de robo calificado. Ya lleva 1 año y 6 meses detenido. Y la madre me agradeció a mí, porque perdió un hijo mayor que ese que yo hoy tengo detenido, en un hecho. Después de varios hechos, de entrar y salir de la comisaría hasta que en un hecho lo mataron. Y esa mujer me dio las gracias a mí como fiscal, por detener a su hijo. Fíjense, es casi una contradicción. Pero, ¿qué quiere decir? Detener y provocar un cambio en una persona, porque detener no es solamente privar de libertad. Es decir, nosotros también tenemos herramientas, los institutos penales de la provincia de Buenos Aires, los juveniles, muchos son buenos, algunos serán más o menos, otros malos, pero hay muchos buenos, donde se trabaja y se trabaja bien. Entonces yo siempre pienso, ese chico que tengo ahí, no lo quiero tener en mi casa una noche, despertarme con él adentro. No lo quiero, por eso también pido, cuando pido en la etapa de ejecución, pido las mejores herramientas para ese imputado, que son, si le falta estudio, que sea el estudio, si le falta herramientas de trabajo, que sean herramientas de trabajo, que si le falta apoyo psicológico, que lo tenga, y yo se los pido desde el mismo momento en que pido la prisión preventiva. Y eso lo hemos logrado. Esto no es magia, esto es trabajo, es pensar no matemáticamente, porque esto no son números, son personas. Entonces, así, digamos, si nos preocupamos
tanto por el imputado como por la víctima, nosotros vamos a lograr muchas veces que el caso penal realmente traiga paz. No le vamos a devolver un hijo, no le vamos a devolver una pierna perdida, una movilidad perdida, pero le vamos a devolver la confianza en un sistema, el sistema judicial, que tiene que empezar a funcionar. Estuvimos mucho tiempo acostumbrados a que el sistema judicial se lo tome como el penal, como un sistema represivo. Y no es solamente represivo, sí, detiene, condena, pero nosotros tenemos que lograr otra cosa, devolver un mejor ser humano de lo que encontramos. Si yo tiro un tipo adentro de una cárcel y no me preocupo por él, ojo que en esto la ley penal juvenil establece carga para el defensor oficial de ese menor, que mensualmente tiene que informarle al juez cuáles son sus debilidades y fortalezas. Y si no lo hace, es una carga para ese defensor oficial. En mi caso, yo se los exijo al defensor, porque de esa manera, si él no hace su trabajo, me deja a mí el peor de los trabajos, no permitirle libertades anticipadas. ¿Estamos? Porque tampoco nosotros logramos mucho con un tipo encerrado toda la vida. Entiéndanme que yo, por este sistema en el que vivo, de las leyes de mi país, acá está prohibida la pena de muerte. La pena de muerte no nos da nada, es más, nos da algo instantáneo, pero el dolor va a seguir igual. Lo que tenemos que lograr es que las penas se cumplan, que las penas sean para casos graves efectivas y que el tipo tenga que sufrir adentro el hecho de no haber tomado las herramientas que tenía mientras estaba libre con su voluntad plena para hacer algo en favor de la sociedad. Lo hizo en contra. Entonces, como lo hizo en contra, saliste del pacto social. Y el Estado ahora te tiene que reformar nuevamente, tiene que lograr que vos salgas una persona readaptada a la sociedad. Y si no lo lográs en tiempo y forma, bueno, cumplirás toda la ley. También es esto, hay muchas libertades anticipadas, pero ¿por qué? Por facilismo del Estado. Es más fácil liberar, porque esto es como un padre. El padre bueno, el padre genial, es el padre que le dice sí a todo. Y ese padre que le dice, no tiene problemas, no tiene conflictos. En cambio, el padre que le dice no, no salís, no te doy el teléfono celular. Bueno, esto es lo mismo en el Estado, es lo mismo para los jueces. Decir que no, fundadamente, no obstinadamente, ser objetivo, ese es el valor que tiene la justicia. Si nosotros no lo recuperamos, es una tarea de toda la comunidad, porque la justicia no se hace sola, se hace con las víctimas, con los testigos que tienen que ir a los juicios, tienen que participar, tienen que colaborar, porque la cabeza, como el avestruz debajo de la tierra, no sirve para ningún ciudadano. Nosotros necesitamos modificar grandes conductas en la nación, grandes conductas. Y creo que el Poder Judicial es uno de los que más tiene que dar el ejemplo, porque es la última barrera de la sociedad. Es la última defensa, es el cuello de botella donde lo peor que pasa es una víctima que perdió un hijo, un padre, una hermana, un esposo, una esposa, y un imputado que perdió su libertad y que está en un momento, el peor momento de su vida. Entonces, yo creo que hay que revalorizar lo que tenemos, luchar institucionalmente. No hay que luchar en forma de barricadas, las barricadas no sirven, la calle no sirve, hay que ir al Congreso a pedir que cambien las leyes. Es el único lugar donde hay que pedir cosas. El resto es cháchara, perdemos el tiempo. Inclusive nosotros hoy en la provincia de Buenos Aires está discutiendo una ley, ¿no? Bueno, son ellos, pero nosotros estamos en una comisión de fuero penal juvenil porque se va a modificar la ley nuestra, pero se va a modificar en un aspecto insustancial.
Entonces estamos pidiendo que intervenir para que se modifique en la parte sustancial, en lo que realmente, en esa herramienta que no funciona. Bueno, esto no funcionó, cambiémoslo. Si necesitáramos 10 días para una prisión preventiva, no nos alcanzaban los 5, bueno, 10 días, porque 10 días le alcanza a un fiscal para juntar pruebas, etcétera, para no tener que obligarlo a un juez a disponer medidas cautelares con nada de prueba. Y son un montón de cosas. No dividir los procesos de juicio entre mayores y menores, sino hacer un solo juicio con menores y los mayores imputados, porque eso significa que la víctima declara una sola vez, los testigos una sola vez. Y además se dimensiona, cuando uno tiene que dictar una pena para un adulto, se dimensiona también la pena que le va a caber al menor. Es una dimensión en la que los jueces tienen que entrar. Son un montón de cosas que, miren, podría hablar horas y horas sobre esto, y les agradezco que me hayan escuchado atentamente y espero preguntas de ustedes, las que sean, para responder. Sí. Sí. Bueno, antes que nada, agradecer la exposición. Me interesa este punto, ya lo había pensado antes, que cerró por la posibilidad de unificar juicio de mayores y de menores. En la actualidad, está prevista, y esto pensando en las víctimas, la declaración por lectura, la incorporación por lectura. No, ningún juicio en el siguiente, de acuerdo, primero por ejemplo el de mayores y demás, justamente para evitar a las víctimas, testigos barra víctimas. Eso es imposible. ¿Por qué? Pues ya la casación y la Corte ha dicho que la incorporación por lectura en un juicio de una víctima, de un testigo, es nula. ¿Por qué? Porque el juez tiene que tener la inmediatez de la víctima. En provincia. En provincia y en nación también. Pero en nación está permitido. Puede ser que en determinados procesos, los abreviados sí. En nación tenemos la posibilidad de que el juez de menores, el tribunal de menores, los TOM, juzgan a mayores y menores juntos. En provincia no. Acá en nación, los tribunales orales de menores juzgan al mayor y al menor coimputado en la misma causa. Perdón, aclaro. Sí. Me refería a que los tribunales federales se puede incorporar por lectura. No me refería a menores. A menores y mayores. Pero me parece, mientras no se modifique eso, pensando en los testigos barra víctimas, claro, la posibilidad de incorporar por lectura para el juicio siguiente, sea el de mayores o menores, debería ser contemplado. Sería casi imposible. A veces llegan paralelos. Claro. Este es el gran problema también. Si nosotros querríamos poner podríamos probar por eso, pero no funcionaría. Sería nulo para el juez de adultos o viceversa para el juez de menores. En general los procesos llegan juntos, con la misma velocidad, porque es el mismo fiscal el que lleva la causa y termina más o menos la investigación con las vías recursivas y todo llega juntos al juicio. A veces se adelanta el de menores, pero por pocos días, pero en general vamos siempre juntos. Van juntos los procesos, aunque fueron completamente distintos. Tenemos dos preguntas más. Sí. 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 Usted manifestó en su exposición que los menores de edad no imputables, Sí, los inimputables. menores de 16 años, a veces es necesario aplicarles, usted considera que es necesario aplicarles medidas de seguridad. Sí, está previsto en la ley. Claro. ¿Qué tipo de medidas? Son medidas privativas de libertad. Es decir, van privados de la libertad, no tienen un plazo, pero sí tienen consignas. El juez tiene la obligación de cumplir con determinados. Es decir, le va a pedir a un equipo interdisciplinario de médicos, psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales cuándo está en condiciones de volver a su domicilio. Sí. ¿Mantienen abierta el expediente tutelar? Ya no se llama más expediente tutelar. La medida es tuitiva,
Es la misma causa penal, que sería como para un menor punible, y se mantiene abierta hasta que cesan esos, digamos, para dictar una medida de seguridad, el juez, el fiscal le tiene que acercar cuáles son las vulnerabilidades de ese menor, ya sea en lo educativo, en lo psicológico, en lo psiquiátrico, la falta de contención familiar. Con ese, digamos, parecidos a los riesgos procesales en una prisión preventiva, para decirlo así. Con esa evaluación interdisciplinaria, el juez la da o no a la medida de seguridad y establece en general un plazo que es parecido al de la prisión preventiva de un menor punible, que puede ser por 180 días o por 360 días como plazo máximo. Hemos tenido algunos entre 1 año hasta 2 años en esas medidas de seguridad. ¿Con un seguimiento? Con un seguimiento. Van a institutos de semilibertad, donde se los incluye de nuevo en el colegio, en talleres, y se empieza a trabajar. Los trabajos, en algunos casos, dan resultados notables y en otros no. Incluso algunos, cuando ya cumplen los 16 años, algunos jueces entienden que ya hay que liberarlos, y bueno, hay toda una pelea. El derecho es siempre discutible, siempre interpretable. Sí. Una pregunta más de cada... Sí. Doctor, Sí. yo creo que la pena de muerte es muy probable aplicación, porque si no me equivoco, el artículo 17 de la Constitución dice que queda abolida para siempre la pena de muerte por razones políticas. Solo por razones políticas. Con lo cual todos los demás delitos pueden ser aplicados a la pena de muerte. Lo que pasa es que nosotros adherimos a muchos pactos internacionales a través del artículo... Pero la Constitución está primero. Claro, lo que pasa es que digamos, no quisiera entrar con usted en una discusión de esa naturaleza, pero en el 94, cuando se incorporaron todos los pactos internacionales, estos tienen el mismo valor. Esos pactos, esos tratados que se incorporaron por el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, y algunos son interpretados como supraconstitucionales, están más arriba, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Pero qué pasa si se denuncia? Y ese, no, el tema es eso. Hoy es la ley vigente, y solamente la pena de muerte estaba en el Código de Justicia Militar. Es decir, la insubordinación frente a tropa formada o, por ejemplo, el hecho de huir en combate. Pero después nunca más se utilizó la pena de muerte. Bueno, breve, la última. Doctor, una consulta. Usted planteó que en su jurisdicción, que se limitó a los jueces la aplicación De esta ley, de estas dos leyes. por ser de zona público. Curiosidad, pregunta. ¿Hay alguna directiva de parte de la Procuración Federal de la Provincia de Buenos Aires? Todavía no hay una directiva. Yo lo que hice hasta ahora fue juntar casos testigos de juzgados que me han dado la razón. Los 3 juzgados de responsabilidad de San Isidro me dieron la razón, con lo cual son los únicos 3. Me han dado la razón y 2 juzgados de garantías también me han dado la razón, porque esta es una ley muy nueva. Hasta ahora no he tenido una apelación de esa decisión ante la Cámara que pueda haber revertido esa situación, es decir, que los defensores consintieron la presencia de la víctima, y sí voy a hacer un pedido a la Fiscalía General, porque ese es el orden que tenemos, y con copia a la Procuración General para que establezca criterios de actuación. Eso sí, pero todavía no hay ningún criterio de actuación. Yo, fiscal, le quería hacer una consulta. ¿El cirujano que mató en San Martín ahora va a ser juzgado? Sí, puede ser que Puede sí. ser que va a ser juzgado. Él mató al ladrón. Y no era él. Mire, allí Está lindo el revés. yo termino con esto en 2 minutos.
La legítima defensa es un gran tema a rediscutir en la República Argentina. Porque, mire, yo soy, además de ser El tema de un fiscal, lado. aguárdenme, Sí. además de ser fiscal, soy profesor de policías Sí. en la Ciudad de Buenos Aires. Soy instructor de policías. Entonces trabajo con ellos y practico con ellos en prácticas permanentes. Sí. En lo que son clases donde nosotros le tenemos que dar, ante un caso de legítima defensa de un tercero, de un oficial de policía, ¿qué pasa con el policía? Porque es lo que me hacen, la pregunta creo que me hacen en mi casa, los policías, en todo meeting me hacen la misma pregunta con respecto a la legítima defensa. La legítima defensa tiene que ser proporcionada, tiene que ser mediante una agresión ilegítima previa, tiene que ser inmediatamente en que me están agrediendo. Este es un problema, determinar cuándo terminó la agresión. Yo tuve la causa de Babi Chilipán, mi víctima. Ahí él mató a un ladrón, le hirió a otro. Arico Lirico también, Arico. Y él fue herido Sí. 9 oportunidades, 9 disparos y herido en 7. Sí. Y alguien Defendió a la hija que estaba defendió a embarazada. la hija en un cuarto de 4x4. Sí. Ahí hubo 43 disparos. Entonces se salvaron todos los demás de casualidad. De casualidad. Y yo siempre digo que la legítima defensa, cuando se habla del momento, ¿hasta cuándo dura? Dura hasta que cesa el peligro. A mi juicio, yo no conozco la causa de San Martín, pero ese hombre todavía estaba en peligro. Yo creo, si la justicia funciona correctamente, ese hombre va a ser absuelto. Pero este es una creencia mía y también una esperanza. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no mide la víctima de un peligro hasta que no la ve, no la tiene de cerca. El peligro no cesa inmediatamente, no lo dicen los libros. Uno lo tiene que interpretar del caso por caso. Si yo estoy en peligro y me agreden, puedo defenderme porque no somos Jesucristo, que ponemos la otra noticia. Para eso nadie es héroe y los policías tampoco son héroes. Es decir, se pueden defender y mientras lo hagan en buena forma, lamentablemente a veces matando a otra persona, pero la legítima defensa tiene que ser. Y le vamos a dar. Vamos a escuchar a Manuel Berman otra vez, que fue tan